Buenos días, profesora. Mi nombre es Lorena Alicia Yaruro Botello, del grado 1003, y el día de hoy te voy a hablar sobre la obra de Doña Perfecta de Benito Pérez Galdós. Antes de empezar a explicar la obra, quisiera hablar un poco del autor Benito Pérez Galdós para ver cómo influyó tanto en la obra de Doña Perfecta entre otras. Benito Pérez Galdós fue un periodista, novelista, dramaturgo y escritor. Él fue uno de los novelistas más importantes de esa época y también era considerado uno de los mayores representantes de la literatura de España, representando al realismo español. Nació el 10 de mayo de 1843 en Las Palmas, Gran Canaria. Él cuando era joven se trasladó a estudiar Derecho, pero se dio cuenta que su verdadera vocación era la literatura, la escritura, entonces decidió pues dedicarse a eso. Desde ahí pues empezó a escribir cosas de la vida cotidiana, novelas, artículos periodísticos, y lo escribía pues de lo que iba pasando durante la vida cotidiana de esa época. Entre sus obras, literalmente sus obras se caracterizaban porque todas tenían como personajes reales y siempre tenían como los problemas que pasaban, los problemas de conflictos que pasaban en esa época. En estas obras se pueden encontrar la que voy a explicar más adelante, que es Doña Perfecta, Marianela, Fortunata y Jacinta, y todos los artículos periodísticos que él escribió durante su larga vida. Finalizando, él murió. Para finalizar, la muerte de don Juan Benito fue el 4 de enero de 1920 en Madrid. Él se fue dejando los legados que fueron los libros y que hoy en día todavía se conservan y lo utilizan muchas escuelas, universidades para enseñar un poco de la literatura de esa época. Y para continuar, voy a hacer un pequeño resumen de Doña Perfecta para empezar a explicar bien detalladamente lo que pasó en esta obra. Bueno, la obra de Doña Perfecta de Benito Pérez Galdós narra la historia de Pepe el Rey, un joven ingeniero inteligente que tiene ideas modernas, que viaja a un pueblo llamado Orbajosa para casarse con su prima Rosario, para seguir como el acuerdo que se habían hecho entre las familias. Pues al principio de la obra se ve pues que todo va bien, no hay conflictos, no hay problemas y pues todo va como normal, como una vida cotidiana pues en esa época. Pero poco a poco se ve como Pepe y pues los habitantes del sector pues de Orbajosa pues empiezan a tener conflictos con Pepe el Rey. Y el conflicto pues se forma porque tienen una forma de pensar muy tradicional, nada como del otro mundo. Entonces, como tienen esa forma de pensar tradicional y conservante, pues empiezan los conflictos contra Pepe el Rey y pues obviamente los habitantes del pueblo. Y aquí entra la principal opositora, que no quiere que pues como que se casen, o sea, no quiere que suceda el matrimonio, y aquí entra Doña Perfecta, que es la madre de Rosario, que aunque al principio pues muestra como agrado hacia Pepe el Rey, poco a poco va cambiando de opinión. Y pues cómo empieza, porque ella pues piensa pues de diferente a la religión y a la política. Y pues gracias a todas las personas del pueblo, ella pues hace o se influye mucho de todas las personas del pueblo y quiere que no suceda el matrimonio. O sea, lo que ella quiere es como impedir la boda y tratar de alejar a Rosario de Pepe el Rey. Bueno,
Y a lo que va corriendo la historia, pues podemos ver que Pepe el Rey quiere demostrar que pues sus ideas no son tan malas, y quiere demostrar que pues que sus ideas no son tan malas, y que tampoco tiene intenciones malas de hacerle a Rosario y al pueblo. Y pues obviamente aquí pues en esta historia, la parte de esta historia, pues se va volviendo como más las escenas se van volviendo más fuertes, porque empiezan como el conflicto pues empieza a empeorar más entre ellos, entre el pueblo y Pepe el Rey. Pero aquí entra la intolerancia que hace que los problemas empeoren. Y en esta parte de la obra o de la historia es donde Rosario se ve afectada, y también a la vez sufre, porque ella tiene que escoger entre Pepe el Rey y su madre Doña Perfecta. Pero al final Rosario que decide pues quedarse. Al final Rosario decide quedarse con Pepe el Rey porque lo ama y quiere pues lo ama literal, y quiere casarse con él. Pero su mamá hace todo para que ellos no se casen, y pues como que se impone siempre a eso. Y aquí nos muestra al final, pues casi terminando la obra, nos muestra cuando Pepe el Rey es asesinado porque su hija pues Rosario decide pues sí tener, o sea, lo decía él, decía Pepe el Rey. Y Rosario pues gracias, porque ella lo amaba, y pues por ese amor que le tenía, pues se quería casar con él. Pues ella cae como su salud mental se va dañando poco a poco, y va afectando pues cada cosa que va pasando en su vida, porque pues gracias a la pérdida pues se podría decir así, al amor que ella le tenía a Pepe el Rey, pues fue que empezó pues a peorarle cada vez su salud mental. Y pues ese fue un breve resumen. Y pues aquí también Benito Pérez Galdós es donde nos muestra que aquí pues en esta parte Benito Pérez Galdós es donde critica la diferencia de ideas tradicionales a las ideas del progreso, y el rechazo que le tienen hacia una persona por el simple hecho de pensar diferente a las demás personas, porque no piensan. Pepe el Rey en este caso no pensaba igual que el pueblo, y hicieron hasta que su mamá se opusiera al matrimonio que él iba a tener con Rosario. Y pues eso es lo que él critica, que las personas pues no pueden tener un pensamiento diferente, porque pues lo ven como el malo. Y una pequeña reflexión que me puede dejar este pedazo o este resumen pequeño que hice es que la intolerancia y la falta de pensamiento, de no querer que las demás personas piensen diferente a nosotros, puede causar a veces mucho dolor en la vida de las personas que más queremos, simplemente por no querer que ellos piensen diferente a nosotros. Aquí también entra que tenemos que respetar las opiniones, como ya lo dije, pero también tenemos que respetar todos los problemas y pues el pensamiento de cada persona, porque no todos pensamos de la misma manera, no todos creemos que los conflictos o las ideas tradicionales, cada persona puede pensar diferente, y no tenemos que dejarnos llevar por el orgullo simplemente para causarle daño a las personas que quizás nosotros queremos, como Doña Perfecta le hizo a su hija Rosario cuando ella se quería casar con Pepe el Rey, pero pues él se opuso, y eso fue lo que causó el asesinato de Pepe el Rey, y pues hizo que Rosario, que era su hija, era la hija de Doña Perfecta, entrara pues en pues, por decirlo así, una depresión, y pues cada vez se deteriorara su salud mental. Y pues esa es la reflexión de esta pequeña parte.
Y ese fue un pequeño resumen de la obra de Benito Pérez Galdós, Doña Perfecta. Y ahora sí voy a continuar o sea, explicar bien detalladamente esta obra. Bueno, ahora voy a explicar mejor la obra de Doña Perfecta. Bueno, esta historia comienza cuando un joven ingeniero llamado José el Rey, de Madrid, es un ingeniero muy inteligente. Él pues en un tren llega al pequeño apadero de Villorrenda. Este lugar pues a él le parece muy desolado, frío y con diferentes, o sea, se le hace muy diferente a lo que él ya estaba acostumbrado. Él cuando llega allá pregunta por el camino hacia Orbajosa, que allá es donde está su tía Doña Perfecta, o sea, el camino hacia donde su tía Doña Perfecta, ya que pues esperaban que se pudiera casar con su prima Rosario, ya que las familias se habían puesto estaban de acuerdo de que ellos dos se casaran. Bueno, en lo que él preguntaba por el camino hacia Orbajosa, él encontró a un señor que se llamaba Pedro Lucas, pero le decían el tío Licurgo, que fue enviado por su tía Doña Perfecta para que lo recogiera y pues en el camino no se fuera a perder o no fuera a ir a otro lugar que no fuera hacia Orbajosa. Pues después de que se presentaran y que él le dijera que lo había mandado su tía Doña Perfecta para llevarlo hacia Orbajosa, ellos pues se subieron a un caballo y se fueron directo hacia allá. En el camino pues ellos iban conversando sobre la familia, sobre pues quién era él y así sucesivamente. Y mientras hablaban, pues el tío Licurgo le hablaba pues muy bien de Doña Perfecta, que era su tía. Le decía que pues en el pueblo todas la querían, que era muy buena persona, todos la respetaban y así seguían en el resto del camino. Pero no solo habla de su tía Doña Perfecta, sino que también habla del Rosario, diciéndole o presumiéndole que es una mujer muy hermosa y que es una mujer muy hermosa y una buena mujer. Y pues ahí en el camino también van hablando de eso. También le cuenta de Don Cayetano, que es un hombre dedicado a los libros y a la historia. Y en el camino pues siguen hablando de eso, de Rosario, de su tía Doña Perfecta. Y en algunas partes se menciona a Don Cayetano. Pero a medida que van avanzando también que José Rey observa como en el lugar pues directo, o sea, cuando van hacia Orbajosa, él observa como el paisaje, o sea, todo lo que lo rodea, y él cree que eso, pero bueno, mientras él observaba el paisaje se sentía como decepcionado, por decirlo así, de todo el paisaje que él estaba viendo, porque creía que las tierras eran como secas y que no tenían tanto ánimo así como debería tenerlo. Entonces él cada vez que miraba y observaba, cada vez se iba decepcionando más, porque él creía que era como que no tenía tanto atractivo, por decirlo así, de lo que siempre tienen que tener pues las tierras y los paisajes así. Entonces él estaba decepcionado por eso. Y también dice que pues se siente como decepcionado también porque dice que puede que el lugar tenga el nombre muy bonito, que él cree que para él el nombre es muy bonito, pero se podría decir que pues no es tan bonito como lo creía por el paisaje que él estaba observando. En cambio, pues el tío Licurgo decía que él estaba orgulloso de sus tierras porque sentía que era un buen lugar para vivir y que él creía que le parecía como un buen lugar porque se vivía bien y no todo era como los paisajes y así.
Pero aquí también ellos conversan sobre los problemas o cosas de agricultura y así, y se dan cuenta, cada uno se da cuenta del pensamiento diferente que tiene cada uno. Porque, por ejemplo, José Rey tenía un pensamiento, un hombre moderno, pues en esa época, y el tío Licurgo tenía, pues, el pensamiento, por decirlo así, un campesino, pues, de su época. Y mientras van pasando el recorrido y don José Rey se siente cada vez más decepcionado, pues, del paisaje, se escuchan como unos disparos y el tío Licurgo le dice a José que es normal porque en esa zona siempre como que suelen asaltar a los viajeros que viajan a Orbajosa, porque pues saben que son viajeros y pues que llegan nuevos y no conocen bien el lugar, entonces ahí es donde los asaltan y les roban todas sus pertenencias. Aunque José intenta como quedarse tranquilo por los disparos escuchados, porque pues obviamente él se había asustado porque pues no conocía el lugar. Él decide como que mantener la calma y después se dan cuenta que los disparos provenían venían de la Guardia Civil, porque habían agarrado agarrado a unos asesinos, no, a unos delincuentes que ya habían robado algunas pertenencias a algunos viajeros. Mientras ellos continúan con el camino hacia Orbajosa, luego de haber pasado por la parte en la que dijo el tío Licurgo que pues ahí robaban a los viajeros que iban hacia Orbajosa, aparece Caballuco. Este hombre es un hombre fuerte, de un carácter imponente, y también es sobrino de Doña Perfecta. Se saluda con el tío Licurgo y le dice que él va a acompañar a José Rey hasta seguir el camino hasta llegar hasta Orbajosa. Pero también se me olvidó resaltar que mientras en el camino el tío Licurgo y José iban hablando, él daba por hecho de que ellos dos podrían daba por hecho de que ellos ya se iban a casar, que ya, tenían todo perfecto para que ellos se casaran. Pero pues él no está tan seguro y dice que se siente como que no hay que sacar como suposiciones, por decirlo así, porque él todavía pues no conoce a su prima Rosario y que pues tampoco puede empezar a decir que él también piensa lo mismo, porque todavía no conoce a Rosario y va camino hacia Orbajosa a conocerla. Bueno, ahora volviendo donde José Rey se encuentra con Caballuco, que es el que va a ayudar a llevarlo hasta Orbajosa para que conozca a Rosario y vuelva a visitar a su tía Doña Perfecta. Él también pues emprende el viaje hasta Orbajosa, y pues allá es donde vivirá José pues todos los conflictos y vivirá con los habitantes del pueblo pues en ese momento. Después de un largo viaje que empezó desde Madrid, José Rey llega por fin a Orbajosa acompañado de Caballuco. Orbajosa pues es donde vive su tía Doña Perfecta, y allí es donde va a conocer a su prima Rosario. Bueno, cuando Doña Perfecta vuelve a ver al hijo de su hermano, que es José el Rey, ella pues cuando se encuentran los dos, ella lo recibe pues con amabilidad, porque pues es el hijo de su hermano y hace pues tiempo no lo veía, y entonces lo recibió con mucha amabilidad en su pueblo Orbajosa. Y pues siempre lo hace sentir como cómodo, para que no se vaya a sentir incómodo en algún momento. Allí pues cuando ellos dos se encuentran, Doña Perfecta le presenta a Rosario a José el Rey, que Rosario es la persona con la que las dos familias, tanto como la de Doña Perfecta como la del papá de José el Rey, esperan que ellos dos se casen. Él pues al ver a Rosario quedó impresionado porque era muy linda, era inteligente,
y creía que era pues perfecta, mientras que Rosario siente como, por decirlo así, una admiración hacia él. Pues lo que poco a poco se iría convirtiendo en un amor sincero entre José Rey y Rosario. Bueno, durante los días que van pasando en Orbajosa, José Rey como que conversa más con los habitantes del pueblo y conoce a don Cayetano. Pero no solo conoce a don Cayetano, sino también conversa con más personas del pueblo. Pero en sí hablan de don Cayetano. Aquí se dice que don Cayetano es un anciano apasionado por la historia y la lectura. Pero él también conversa con un sacerdote llamado don Inocencio, que tiene pues una buena imagen de doña Perfecta y siempre le habla bien de ella a José el Rey. Pero no solo conoce a doña Perfecta, sino también conoce a las demás personas del pueblo. Pero con el pasar de los días empiezan como a formarse inconvenientes, como problemas con los habitantes por el diferente pensamiento que tiene José Rey con los habitantes del pueblo. Las diferencias de pensamiento nacen porque José Rey es un hombre ingeniero con pensamiento diferente, con un pensamiento moderno, porque cree que la ciencia, la educación y el progreso porque ella cree que son fundamentales para una sociedad. En cambio, las personas del pueblo tienen un pensamiento ya antiguo, no tienen el mismo pensamiento que José Rey, que tiene un pensamiento moderno y piensa cosas como más a la expectativa porque es ingeniero y los pensamientos son modernos. En cambio, el pueblo piensa de forma diferente porque ellos tienen un pensamiento, por decirlo así, más antiguo que José. Y como decía, en Orbajosa siempre las costumbres eran como las antiguas y tenían como unos pensamientos más antiguos a los que tenía José, que eran ya pensamientos modernos. Y algunos de los habitantes, los habitantes del pueblo, creían que un pensamiento diferente podía significar como peligro para el pueblo, porque su manera de pensar era diferente a la que tenía prácticamente todo el pueblo, porque todo el pueblo pensaba igual. Todo el pueblo pensaba igual, y aquí el único que pensaba diferente era José. Entonces él era el peligro para Orbajosa. Como José era un ingeniero que había estudiado pues ingeniería en Madrid, eso hizo que despertara mucha desconfianza de José a los habitantes de Orbajosa. Ellos lo veían a José como peligro para su pueblo porque pues pensaba diferente a ellos, porque pues no tenían el mismo pensamiento de ellos, y pues José tenía un pensamiento más moderno a los de todo el pueblo. Cada vez que José pues trataba de tener como una conversación con algún habitante de Orbajosa, él obviamente pues como tienen pensamientos diferentes, siempre como que salían en discusiones, y José como que trataba no de discutir en sí, sino como decirlo de manera educada y no poniendo palabras que como ofendieran al habitante del pueblo. Pero las personas pues les tomaban como una ofensa por lo mismo, porque creían que José pues pensaba diferente a toda la comunidad. Entonces pues para ellos era un peligro, pero cuando José hablaba como con respeto, sin ofender a nadie, ellos lo tomaban diferente. Ellos pensaban que era como una ofensa para ellos y siempre salían en discusión. Y aquí entra don Inocencio, que él le hace ver a doña Perfecta que su sobrino es un hombre orgulloso, que tiene una manera de pensar diferente y puede que le dañe la tranquilidad que tiene la familia, tanto como a doña Perfecta le puede dañar la tranquilidad, como también a
Rosario. Como le dice que pues le puede dañar la tranquilidad y que puede ser también un poco religioso para la familia, él pues cada vez se va acercando más a Doña Perfecta para decirle que José es por decirlo así, un hombre que no es el indicado para su hija Rosario. Y pues así poco a poco don Inocencio pues va haciendo que Doña Perfecta se convenza de que José Rey no es el indicado para casarse con su hija Rosario. Pero a diferencia de José y Rosario, ellos cada vez como que se van queriendo más, se van demostrando más amor, y ellos sí se quieren casar porque sienten un amor fuerte los dos. Ambos ven cosas buenas de cada uno. Por ejemplo, Rosario ve como la inteligencia de José, pero también ve como su educación, y al contrario, José ve las cualidades que ya tiene, pero él también ve que es muy sensible. Y pues así poco a poco, con esas cosas que ellos se van viendo entre ellos, es que va creciendo mucho más el amor que se tiene el uno al otro. Y ellos pues cada vez que se pueden ver, cada vez que se pueden reunir, siempre como que tratan de hablar sobre sus amores, o sea, el amor que se tiene el uno al otro. Y pues eso mismo es lo que se va volviendo el problema para Doña Perfecta, porque ellos, o sea, como Inocencio le dijo que pues no era el indicado, José Rey no era el indicado para su hija porque tenía una manera de pensar diferente, pues por eso mismo es que pues eso se va volviendo un problema para Doña Perfecta. Y aquí Doña Perfecta, pues como ya se convenció de lo que le dijo Inocencio, pues ella lo empieza a tratar de una forma diferente. Por ejemplo, cuando lo recibió, cuando él llegó primero a Orbajosa, lo recibió con amabilidad y pues que se tratara de sentir cómodo. Ahorita mismo lo veía como, por decirlo así, como un enemigo, porque pues ella no quería que ya se casara con su hijo. Porque ella cree que el pensamiento de José, Doña Perfecta cree que el pensamiento de José puede, porque él tenía un pensamiento moderno, puede hacer de que su hija Rosario cambie su forma de pensar. Porque pues puede que José le inculque como el pensamiento moderno que tiene él, y pues Rosario deje todo su pensamiento que le creó su mamá y le empiece como a tomar otros valores que ella no le enseñó. Entonces, por esa razón de que de pronto José le vaya a cambiar pues el pensamiento de Rosario, ella decide como imponer la boda, pero también siempre está como tratando de vigilar a Rosario para que no tenga ningún encuentro con José Rey, para que pues no se sigan expresando lo que sienten el uno al otro y pues no se vayan enamorando más. Y pues cada vez don Inocencio y Doña Perfecta, entre los dos, van como tratando de convencer a las personas del pueblo que José Rey no es una persona que se pueda confiar, porque cree que su pensamiento puede hacer cambiar las cosas de su hija. Entonces trata de convencer a todas las personas del pueblo para que no confíen en José Rey, y los que no confiaban por ya las discusiones que habían tenido, según ellos por el pensamiento diferente de cada uno. Y aquí como que los chismes o los rumores empiezan a crecer cada vez más, y las personas como que le empiezan a tener como un fastidio, o como que no aceptan a José Rey simplemente o sea, ellos no lo querían por los rumores o los chismes que le habían llegado. Ellos no tenían intenciones como exactas para odiar a José Rey, sino simplemente porque ellos le habían dicho que, o sea, los habían convencido de que no era un hombre para confiar, y entonces por eso es que, o sea, tenían una forma de odiarlo sin razón. Tenían una forma de rechazarlo sin razón alguna por simplemente los rumores que habían dicho en el pueblo, gracias a Doña Perfecta. Y pues con eso, obviamente, José Rey cada vez se va sintiendo como más solo, porque pues todos
los chismes que se han creado de él en el pueblo, pues siente que no nadie lo está con él y pues cada vez se va volviendo como se siente más solo. Bueno, y aparte de que José Rey se sentía solo porque ya había perdido casi todo el apoyo que tenía de los habitantes del pueblo, aquí también entra cuando empieza como el conflicto por unas tierras que había dejado su familia y pues ahí vuelve a tener más conflictos con los habitantes o las personas de Orbajosa. Y mientras sucede todo eso, Rosario siente como todo pasa de lo de las tierras y lo de Rosario y lo de José. Rosario como que va sufriendo por todo lo que le va pasando a José también, porque le puede afectar a ella también. Entonces ella desea casarse de verdad con José, pero ella también quiere respetar a su madre. Entonces se siente como una balanza porque no sabe qué es lo indicado que ella cree que tiene que hacer. Y pues aquí pues ella no sabe por qué camino dirigirse, sino por el amor que le tiene a José o el amor que le tiene a su madre. Entonces pues ellos dos buscan la manera de seguirse comunicando para que no los separen, de forma pues que ellos sientan alguna tristeza. Entonces ellos buscan la manera de seguirse comunicando para no como perder esos sentimientos que se tienen el uno hacia el otro. Y en esto que pues ellos se ven juntos, pues con la esperanza de que se puedan casar, Rosario pues como trata de enfrentar a su madre, tratándole de decir que ella no ha visto la parte buena de José, que solo se guía por el pensamiento que ella tiene, que él tiene, y que ella piensa, Rosario piensa que para ella José es un hombre bueno y honesto y no es todo lo que dicen en el pueblo, que solo por su manera de pensar es malo por pensar de forma moderna. Y aquí también José Rey intenta hablar con Doña Perfecta para convencerla de que él no le quiere hacer daño a Rosario. Él intenta convencerla de que su pensamiento no va a hacer que cambie nada de Rosario, pero él cada vez que intenta como hablar con Doña Perfecta, siempre salen en discusiones y a veces ella tampoco lo quiere escuchar por lo mismo, porque cree que él ya no es el hombre indicado para Rosario. Entonces pues así van surgiendo y pues las peleas cada vez que ellos intentan hablar, a veces Doña Perfecta no lo escucha, o cuando lo escucha salen en problemas. Las discusiones pues se van volviendo más fuertes y pues ellos prefieren pues no dialogar. Bueno, y después de eso la relación pues entre ambos se va volviendo se va dañando cada vez más y pues se siente más presión en la casa. Entonces pues José ya no se siente tan cómodo en la casa de Doña Perfecta, pero él siente que seguir en Orbajosa le va a tener más problemas. Si él sigue estando en Orbajosa, siente que va a tener más problemas. Entonces él quiere irse, pero tampoco quiere alejarse de Rosario. Entonces pues se siente no se siente convencido si irse o no, porque siente que si él se queda en Orbajosa va a tener muchos más problemas de los que ya tiene, pero si se va, pues va a perder como esa comunicación que tiene con Rosario. Bueno, y ya que pues Doña Perfecta no los quería dejar casar por los chismes que le había llevado tanto Inocencio como también algunas personas del pueblo que les habían acercado a decirle que pues don José Rey no era como de confiar, ellos como que deciden escaparse, o sea, tratan como de escaparse para que puedan casarse y pues poder seguir expresando sus sentimientos el uno al otro, pero a escondidas de su madre. O sea, ellos querían volarse para casarse lejos de Orbajosa. Y pues como ellos querían casarse, querían empezar como una vida nueva. Pero cuando iban a escaparse, no lo lograron hacer y los terminaron descubriendo. O sea, no lograron irse del pueblo porque terminaron descubriéndolos. Y aquí mismo entra don Inocencio, porque él es el que, o sea, él se la pasa pendiente de lo que pasa en la casa de Doña Perfecta. Entonces él cree que
tanto Rosario como José Rey planean escaparse. Entonces él está pendiente de si sí es verdad que se quieren escapar o no. Y pues también las personas del pueblo estaban pendientes de todo lo que hacían ellos dos, tanto Rosario como José Rey, porque siempre estaban pendientes de cuando se reunían, cuando se encontraban los dos, cuando se hacían cartas y se las pasaban. Entonces las personas siempre le decían a Doña Perfecta todo lo que ellos hacían. Cuando le llega pues todos los rumores a Doña Perfecta de que ellos no se querían escapar, pero no simplemente se querían escapar, sino se querían escapar para casarse, ella se siente como decepcionada porque piensa que si Rosario se casa con José Rey sería como una traición hacia la familia, ya porque tienen diferencias de pensamientos cada uno. Bueno, y pues gracias a que ellos decidieron escapar, Doña Perfecta decide que José Rey, o sea, trata como que José Rey y Rosario nunca vuelvan a tener como ese contacto, como que se vuelvan a reunir para seguir conversando de su relación. Entonces ella decide como que estar siempre pendiente de ella para que no se vuelvan a reunir y pues vuelvan a intentar escaparse. Y aquí mismo Rosario decide como volver a tratar de hablar con su madre para decirle que José es una persona buena, que él es honesto y que no se deje llevar por las cosas que dicen las personas del pueblo hacia él. Pero ella pues como está indignada por lo que acaba de pasar, Doña Perfecta está indignada por lo que acaba de pasar porque ella se intentó burlar con José Rey, ella decide no escucharla porque siente que no lo merece. Pero ¿por qué no la escucha? Porque ella siente que José Rey solo llegó a su pueblo, o sea, Orbajosa, a destruir la tranquilidad que tenía su familia. Entonces el odio que le tiene Doña Perfecta hacia José Rey va creciendo cada vez más por lo mismo, porque siente que él llegó a Orbajosa no más para destruir la tranquilidad de su familia. Pero no solo Rosario intenta hablar con su tía, sino que aquí vuelve a intentar hablar José Rey con su tía, Doña Perfecta, pero ella decide no escucharlo porque simplemente no quiere escucharlo por lo que acaba de hacer. Entonces pues cada vez que intentaban hablar siempre terminaba como en discusiones y a veces no lo escuchaba como lo hacía antes. Entonces pues por eso mismo, porque no quería escuchar sus disculpas cuando había tratado de volarse con su hija. Y pues la relación entre don José Rey y su tía Doña Perfecta pues empieza a empeorar por lo mismo. Entonces muchas personas o los habitantes del pueblo o las personas del pueblo empiezan a tomar o a ponerse del lado de Doña Perfecta por todas los conflictos que se crean dentro de, o sea, se crean todos los conflictos de José Rey y Doña Perfecta, y pues también cuando intentó volarse con Rosario. Entonces todas las personas, todos los habitantes de Orbajosa deciden ponerse del lado de Doña Perfecta, pero también siempre como que le creen todo lo que dice don Inocencio, porque pues cree que, o sea, él siempre ha dicho que ha estado de favor al lado de Doña Perfecta, entonces todos le creen lo que dice él. Bueno, y ya pues que todo lo que dicen ya que gracias a todo lo que dicen en el pueblo y también lo que dice Doña Perfecta y don Inocencio, las personas del pueblo lo empiezan a ver como un hombre peligroso para su pueblo. Entonces pues José Rey intenta como mostrar que cómo son la verdad, cómo ocurrieron los hechos de verdad. Pero pues como la gente está llevada por todo lo que cuenta don Inocencio y algunas partes de Doña Perfecta, pues nadie lo quiere escuchar, pues porque ya tienen otra imaginación de él, entonces ya nadie quiere como creerle lo que de verdad es.
Y pues gracias a esto él queda pues literalmente aislado de todas las personas o sea, queda como lejos de las personas del pueblo, o sea, queda solo porque nadie confía en lo que él dice y pues aunque no puede, o sea, conversar con nadie porque todos están en contra de él, él sigue pensando en Rosario, en el amor que se tienen y pues que no sabe qué hacer. Pero él todavía siente como la esperanza de que va a poder casarse con Rosario, la hija de Doña Perfecta. Pero en eso aparece Caballuco, un hombre que pues es respetado por todo el pueblo y le tiene como una gran lealtad a Doña Perfecta. Y pues Caballuco siempre está dispuesto como a defender de todo a Doña Perfecta porque le tiene una gran lealtad a ella. Pues ya que a Caballuco le habían llegado también los rumores de que él era como un peligro para Doña Perfecta y para el pueblo de Orbajosa, decide como ir a enfrentarlo, o sea, ir a enfrentarlo, preguntarle qué pasó y decirle que porque está poniendo en peligro los habitantes del pueblo Orbajosa. Y pues con esto, aquí es donde pues se deja llevar como por sus pensamientos y decide dispararle a José Rey. A lo que le dispara, pues obviamente él termina muriendo y pues termina como la historia de donde José Rey había llegado a un pueblo a conocer a la hija de su tía perfecta, Rosario, ya que pues él ha llegado con la ilusión de Orbajosa de conocer pues a su tía, a volver a visitar a su tía Doña Perfecta y conocer a su prima Rosario. Él había llegado pues con la ilusión a Orbajosa de casarse con ella, pero pues terminó siendo pues una tragedia. Y pues la noticia de que José Rey había muerto llegó pues de una forma muy rápida a los oídos de Rosario y pues ella quedó como en shock cuando escuchó pues que José Rey le habían disparado y que había muerto, porque pues obviamente ella ya le había conseguido como un sentimiento profundo hacia José Rey y pues al enterarse que el hombre que ella ama había muerto, pues quedó totalmente destrozada. Ella pues cada vez que piensa que pues con la persona que se iba a casar le habían disparado, pues cada vez que piensa en eso pues se va como deteriorando poco a poco, se va cayendo como en una tipo de depresión, se le va deteriorando pues su salud mental y pues ella cada vez que empieza eso pues piensa en una familia que ella pensaba construir con él y casarse también. Y pues ella también piensa de que ella se imaginaba teniendo una vida feliz junto a José Rey y pues como una familia construida, pero viendo que todo lo que causó, todos los chismes, todos los rumores que causó pues el pueblo y tanto Doña Perfecta, pues se destruía cada vez más. Pero por una parte Doña Perfecta también había impedido que se casara tanto José Rey y Rosario, pues no era la forma en la que ella lo quería como impedir, pero eso fue pues, o sea, no trajo ni alegría ni paz ni nada, sino que fue como un shock que quedó. Pero ella no acepta que pues una gran parte fue gracias a, o sea, una gran parte de la muerte de José Rey fue culpa de ella porque gracias a ella fue que se crearon todos los rumores y que la gente le tuviera como, o sea, no lo quisieran en el pueblo. Entonces pues ella no lo acepta, pues que la muerte de José Rey había sido una consecuencia de todas las decisiones que ella había tomado cuando decidió pues empezar a hacer todos los rumores. Pero aquí también la culpa la tiene don Inocencio, porque gracias también a los chismes que él había creado hizo que se destruyera pues una parte, o sea, la estabilidad de Rosario, porque pues gracias a eso pues hicieron que le causara la muerte a el amor de que le tenía Rosario a José Rey.
y pues eso hizo que destruyera pues la familia, porque Rosario pues ya no iba a ser la misma después de haberle tenido un cariño tan importante a José Rey. Bueno, y en esta historia Benito Pérez Galdós nos deja ver cómo una sociedad donde no aceptan las opiniones de los demás puede perjudicar gravemente a una familia. Y bueno, con esta historia, con esta obra que la protagoniza José Rey, Rosario y Doña Perfecta, que nos deja como mostrar que las personas a veces no quieren aceptar las decisiones de las otras personas, sino aceptar como las diferencias o las decisiones de las demás personas, y en vez de aceptarlas se quieren ir como al odio y no al entender lo que piensa cada persona, o sea, que cada persona piensa diferente a nosotros, y que pues obviamente cuando no aceptamos estas diferencias pues pueden tener consecuencias que no se pueden volver a conseguir, que podemos no la podemos volver a tener, sino que ya son consecuencias muy graves. En una parte yo utilicé el nombre Pepe para como referirme a José, que pues José Rey era el mismo Pepe Rey. Bueno, este nombre Benito Pérez Galdós lo utilizaba para referirse al mismo personaje. Entonces, para que don Benito lo utilizaba para que Doña Perfecta y Rosario le dijeran Pepe Rey, pero también cuando eran diferentes personas lo llamaban como José Rey. Bueno, y la conclusión que me deja esta historia es que como dejar que el orgullo de las personas terminen perjudicando la vida de los demás, porque nos muestra cómo José Rey quería como mostrar una nueva imagen al pueblo, un pensamiento más moderno, pero Doña Perfecta y los habitantes de Orbajosa querían seguir con sus costumbres, sus pensamientos ya que, o sea, que ellos siempre habían tenido. Y pues en vez de resolverse de una forma dialogando y dejando que cada quien ponga su punto de vista, y pues no, o sea, no respetan esto, lo resuelven, es como dejando que la violencia acuda a todos la solución de los conflictos, dejando pues que al final termine pasando una tragedia, termine pasando cosas malas, simplemente por no dialogar de una forma buena, sí, y dejando que cada quien ponga su punto de vista. Pero aquí también nos muestra que como las personas pueden influir en nosotros, por ejemplo, como Inocencio hizo en Doña Perfecta, que puede hacer que pues por chismes que traen otras personas de afuera sin saber si son si son verdaderas o no, nos dejen llevar por el camino del odio hacia personas que no sabemos si es verdad o no. Y pues aquí Doña Perfecta, creyendo que le está haciendo un bien a su familia, lo que hace es que destruye por dejarse llevar de todas las creencias o todo lo que le han dicho, tanto como el pueblo de Orbajosa y también don Inocencio, que dice que le tiene un gran aprecio a Doña Perfecta, pero lo que hace es que destruye su familia, porque pues al final nadie gana, porque José Rey pierde la vida y pues al mismo tiempo afecta también a su hija Rosario, porque pues ella, sabiendo que ella le tenía un gran aprecio a José Rey, también la afecta, y también afecta a Rosario, destruyéndole su estado mental, porque cada vez se va deteriorando cada vez más, y pues ella cada vez se va destrozando y entrando prácticamente en depresión.
Y pues aquí doña Perfecta es la que termina como tomando todas las consecuencias de lo que pasó, porque pues ella, por dejarse llevar de todo lo que decía don Inocencio, fue que sucedieron todos estos actos. La enseñanza que me deja esta obra de doña Perfecta es que nosotros tenemos que respetar la manera de pensar de todas las personas. No simplemente que porque nosotros pensemos algo, los demás tienen que pensar lo mismo, porque todos tienen pensamientos diferentes. También que no tenemos que dejarnos llevar por el lado de la violencia y siempre tenemos que resolver de una manera justa, no como dejarnos llevar por el odio que le tenemos hacia alguien, sino que resolvamos de una manera buena, como dialogando y entendiendo a la otra persona, sin causarle ningún daño que nos podamos arrepentir en un futuro. En mi opinión, la obra de doña Perfecta me hace como reflexionar sobre la importancia del respeto y también el respeto que tenemos que tomar nosotros hacia todas las opiniones que tienen las demás personas, porque no todos piensan igual que a mí. Y también que si nos dejamos llevar por el orgullo y por el odio que quizás puede ser que termine siendo una consecuencia mala, porque pues al fin y al cabo todas las personas pensamos diferente, pero también las personas pueden llevarnos a unos chismes y a unos rumores que pueden ser falsos y que nosotros también hagamos consecuencias que nos puedan afectar a nosotros y que no nos va a servir de nada, porque nos va a perjudicar es a nosotros. Entonces que el odio que le tenemos a las personas a veces nos pueden afectar también a nosotros mismos. Entonces tenemos que pensar qué vamos a hacer antes de hacerlo, porque si no nos podemos arrepentir en algún momento. Bueno, y antes de terminar el video, quiero dar una pequeña reflexión sobre el libro de doña Perfecta. Al principio, cuando yo empecé pues a leer el libro, yo pensé que era pues un amor de dos personas, en este caso el de Rosario y el de José Rey, que era un amor que no lo iban a dejar tener, o sea, era un amor que era imposible. Pero a medida que fui pues avanzando y leyendo el libro, me di cuenta que él no quería, y a medida que fue avanzando el libro, me di cuenta que el autor lo que quería no era simplemente mostrarnos o mostrarme la vida ni de Rosario, ni de José Rey, ni mucho menos el de doña Perfecta, sino él lo que quería mostrar era como una sociedad que destruye a una persona con el simple hecho de pensar diferente de pensar diferente a los demás. Porque José pues llegó al pueblo de Orbajosa con la intención de casarse con su prima Rosario, pero pues la vida le dio vueltas a la carta y terminó pues sucediendo una tragedia que fue la muerte de él. Pero uno de los personajes que más resaltó es doña Perfecta, porque ella, cuando al principio José Rey llegó a Orbajosa, que es el pueblo donde ella vive, ella lo recibió con amabilidad, lo hacía sentir cómodo en la casa y nunca lo hizo sentir como incómodo, para que pues se supone que iba a ser el esposo de su hija. Pero pues poco a poco, con los chismes y los rumores que fueron llegando al pueblo, pues se fue cambiando, ella fue cambiando de perspectiva y ya no ya no lo trataba igual con amabilidad y que hiciera que se sintiera cómodo, sino que ya no lo trataba con respeto, solo por el simple hecho de dejarse pues llevar de don Inocencio, porque pues él también hacía muchos rumores, pueden ser falsos, porque pues aunque el pueblo también empezaba a decir que tenía una manera de pensar más moderna y era mucho más diferente, también le llegaban pues voces, o sea,
rumores del pueblo, no simplemente de don Inocencio, pero don Inocencio era como el que más le metía rumores. Y con eso pues ella busca dejar a Rosario sin esposo, porque pues ella no quería que Rosario perdiera las costumbres que le había enseñado desde que estaba muy pequeña. Y pues aquí miramos que aunque las personas piensen que están haciendo lo correcto, pueden estar equivocados en una parte, porque pues se dejan llevar también por las personas que no saben si lo que están diciendo es verdad o mentira. Pero tampoco podemos dejar de lado a Rosario, que pues es una muchacha que no sabe no puede tomar sus propias decisiones porque piensa que puede perder a alguien, así como ella no sabía si casarse con José Rey o hacerle caso a su mamá. Pero tampoco podemos sacar de la novela o de la obra a don Inocencio, porque él también hace parte de casi toda pues el conflicto que pasa con José Rey, porque pues él es el que le hace llegar los rumores a doña Perfecta de todo lo que está pasando con su hija y José Rey. Entonces todo lo que él dice va como haciendo que doña Perfecta cambie como cambie de imagen de lo que ella tenía de José Rey a lo que le empieza a decir don Inocencio. Entonces él también influye mucho en todo lo que pasó con doña Perfecta, su hija Rosario y José Rey. Y con esto lo que pasó con don Inocencio, todo lo que le dijo a doña Perfecta, podemos ver que pues cuando nosotros decimos algo, tenemos que estar seguros de lo que vamos a decir, porque las palabras a veces tienen más poder de lo que pensamos. Entonces tenemos que estar seguros de lo que vamos a decir antes tenemos que afirmarlo antes de decirlo. Pero aquí también aparece Caballuco, porque él es un personaje que es el que prácticamente causa la muerte de José Rey, porque él en vez de hablar con él y solucionar las cosas, dialogando con él, preguntándole que por qué pues porque la gente en el pueblo habla mal de él. Entonces él también en una parte tiene la culpa, pero aquí vemos que él, en vez de solucionarlo hablando, dialogando, lo que acude es como a la violencia, como atacar. Con lo que Caballuco hace, pues hace que pues el final de la historia sea mucho más triste, tanto como para Rosario, porque pues su tía Perfecta, doña Perfecta, no le tenía la misma imagen que antes. Y pues el pueblo, casi todo el pueblo, pues no lo apreciaba así como que digamos, porque tenían una mala imagen por simplemente el hecho de pensar diferente. Y en esta obra vemos cómo las personas a veces no aceptan o no quieren aceptar el pensamiento de la otra persona, simplemente porque quiere que lo que nosotros pensamos sea así y ya. Y pues eso también lo podemos ver con la actualidad, porque ahorita mismo todas las personas, algunas siguen siendo criticadas por su manera de pensar, y no dejan que todos digan su opinión y critican. O sea, si todo el mundo piensa lo mismo, está bien, pero no aceptan que cada persona piense diferente. Y también en la parte de los conflictos, por ejemplo, ahorita una forma de resolver los conflictos es matando, y así no, tenemos que dialogar para que los conflictos se solucionen de una buena forma. Esta novela no simplemente tiene como cosas que están pasando, que pasaron en esa época en la que escribieron, de donde Benito Pérez Galdós escribió Doña Perfecta, sino también hay partes en la que en la actualidad todavía se ven, primeramente en la que la gente no deja pensar a la otra persona diferente. Después de este libro entendí que hay que escuchar a los demás, y nos deja una gran enseñanza, que es que tenemos que
saber escuchar a todas las personas para que podamos entender su punto de vista y no tengamos que juzgarlo por el simple hecho de pensar diferente. También esa novela nos hace reflexionar desde el punto que tenemos que dejar como el orgullo al lado, como todo, sí, como nuestro orgullo para no hacer que sucedan sucedan consecuencias graves que luego nos podamos arrepentir. Y pues con esto hay un gran ejemplo que es donde vemos la historia de Doña Perfecta, que viene Rosario y José Rey, que pues por dejarse llevar de las malas influencias, podríamos decirlo que de Don Inocencio, pues fue que pues sucedieron cosas graves, como hasta el punto de llegar a la muerte de José Rey. Y con esto pues nos dejan con esta obra Benito Pérez Galdós nos quiere dejar una enseñanza, que es que debemos escuchar a todas las personas, así piensen diferentes a nosotros, para que no vayan a suceder cosas vayan a suceder cosas que pues de pronto en algún momento nos podemos arrepentir. Y si aprendemos a escuchar a las demás personas, nos podríamos ahorrar todos esos problemas que de pronto si lo hacemos en algún momento nos podríamos arrepentir. Entonces debemos escuchar a las personas para que no pasen problemas muy graves. Y con esto termino la exposición de don Benito Pérez Galdós de la obra de Doña Perfecta. Gracias.